Muy buen día a todas, a todos, a todes. Gracias y ya nos estaban acompañando en esta transmisión de AHF México. Y si no, si es la primera ocasión que se están uniendo a esta celebración y esta serie de reflexiones, pues les damos la más cordial bienvenida. En esta transmisión del foro tenemos que hablar del condón, experiencias y retos y fortalecimiento, y como saben, este foro forma parte de nuestras actividades para conmemorar el Día Internacional del Condón que estamos celebrando el 13 de febrero. Y nos encontramos en el espacio privilegiado que es el RULE, una comunidad de saberes de manera presencial, pero también de manera virtual a través de nuestro Facebook Live. Estamos en AHF-México. Y ahora vamos a continuar con el panel titulado Experiencias de Trabajo Comunitario para la Prevención en América Latina y el Caribe. Y en este panel nos interesa recuperar las experiencias de quienes realizan trabajo comunitario para la prevención de VIH e ITS en nuestra región de América Latina, pero también, por supuesto, del Caribe. Y damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Antes también señalar que no se pueden entender las identidades sin la comunidad y la comunalidad, y por eso poner en común nuestras experiencias es lo que fortalecerá sin duda el trabajo a un futuro. Y me da mucho gusto presentarles a Judith Anguinaga. Ella se encuentra de manera virtual presente. Ella es supervisora nacional de programas de prevención en AHF Perú. Durante más de 20 años ha estado a cargo de programas de educación sexual integral y programas de salud comunitaria en distintas organizaciones internacionales, incluyendo Vecinos, CARE y USAID. Es licenciada en obstetricia por la Universidad Nacional de San Marcos. Bienvenida, Judith. También le damos la bienvenida a Beto de Jesús, AHF Brasil. Beto es director de programas del país de la AIDS Healthcare Foundation en Brasil, es formador y consultor en materia de diversidad sexual y de género para organizaciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, con varias publicaciones sobre el tema. Ha coordinado varios proyectos de pruebas comunitarias en Brasil en colaboración con USAID y CDC y trabaja con el VIH/SIDA desde 1983. Bienvenido, Beto. También me complace presentarles a Wendy Adrien de AHF Haití. Actualmente es la coordinadora de abogacía en la oficina de Haití en AHF. Ha trabajado en la oficina desde hace 4 años como responsable de abogacía y del programa Girls Act. Cuenta con una maestría en psicología clínica y una maestría en seguimiento y evaluación, así como una especialización en el manejo terapéutico de personas viviendo con VIH. Bienvenida, Wendy. Y por supuesto aquí me encuentro presente con quien será la moderadora, pero también me gustaría mucho poder presentarles el trabajo de Miriam Ruiz. Ella es directora regional de programas de prevención y pruebas rápidas para AHF en América Latina y el Caribe. Anteriormente fue gerenta de país en la iniciativa Comen para redes de abogacía en cáncer de mama en México y parte de la organización CIMAC de periodistas. Tiene una maestría en estudios culturales de la Universidad de Nottingham, participó en el programa de defensores de derechos humanos en la Universidad Columbia de Nueva York, es mexicana y periodista. Les dejo con ella muy bien acompañada. Gracias, Miriam. Gracias a ti, Natalia. Gracias a quienes hoy participan en esta discusión, a ustedes que están aquí presentes. De verdad es muy conmovedor estar otra vez frente a personas en un foro así, y por supuesto a quienes nos están siguiendo por AHF México. Y es que esta es una discusión que es muy, muy importante y que tenemos que darla y que tenemos que decir lo que nos está pasando, lo que pasó después de la pandemia en todos los temas de prevención de VIH y SIDA, lo que es prevención combinada con todas sus aristas y sobre todo, como estamos hablando en este foro del día de hoy, lo que sería el uso consistente de condones como una forma de prevenir VIH y otras ITS. Y desde luego, pues, es un gran gusto tener a las personas que nos acompañan, que son parte de AHF en otros países, porque creemos que las experiencias internacionales nos enriquecen. No es ningún secreto para quienes estamos trabajando en el tema
que los recursos con los que cuentan los países varían mucho. Y por eso creo que es una gran riqueza tener hoy a Beto de Jesús de Brasil, un país que ha sido punta de lanza en todo el programa de VIH a lo largo del tiempo y que tiene unos recursos muy distintos que deberíamos de aprovechar y aprender en todos lados, y también tener del otro lado el caso de Perú y tener del otro lado el caso de Wendy. Yo quiero decir que el trabajo que hace HF en Haití es más que admirable y de allí tenemos que aprender. Entonces, sin más, les voy a pedir que en 5 minutos, como es el formato de este panel, nos puedan contar, después de la pandemia, después de estos 2 años de pandemia, ¿cómo está la situación en su país respecto a lo que sería la prevención de VIH y de otras ITS? Bueno, buenas tardes a todos. Entonces voy a hablar un poquito del estado de la epidemia aquí en Haití. Entonces, la epidemia del VIH en Haití aún es generalizada. Su prevalencia es del 2% entre los adultos de 15 a los 49 años, frente a los 2.2 en 2012. Entonces ya ven que la epidemia está muy generalizada. Esto está a favor de una estabilización de la epidemia en Haití. Desde 2010, las nuevas infecciones por el VIH han disminuido en un 25% y muertes relacionadas con el SIDA en un 24%. Y Haití representa más del 50% de los casos de SIDA en el Caribe. El 65% de los casos que se encuentran entre los grupos económicamente activos, 25-54 años. La transmisión de virus predominante es heterosexual. Las nuevas infecciones son de 8.200. Las personas viviendo con el VIH-Sida, 150.000. El número de huérfanos del SIDA, 100.000. La prevalencia global es de 2%, como le dije, y la prevalencia del VIH entre mujeres es de 2.7, entre hombres es 1.7. Lo que da un sex ratio de 2 mujeres para un hombre. La prevalencia rural es de 2% y la prevalencia urbana 2.4. En este gráfico se puede ver que en rojo tenemos a las mujeres y en azul a los hombres, y lo que pasa es que vemos que en la curva de las mujeres va subiendo hasta los 49 años, y la curva de los hombres se baja un poquito a los 39 años y va subiendo otra vez entre los 40 y 44 años. ¿Qué explica eso? Antes, la prevalencia entre hombres que tienen sexo con otros hombres es de 18.2. Las trabajadoras de sexo, 8.4. Los prisioneros es de 4.3. Esas prevalencias son muy, muy altas, como pueden ver. Y la cascada clínica nacional se ve así. Entonces, tenemos 150.000 personas estimadas que viven con el virus del VIH. Tenemos como 113 personas que saben, que conocen a su estatus. Tenemos como 92.000 personas que ya están en el sistema, que están recibiendo tratamientos. Y tenemos solamente 55.000 personas que ya tienen lo que hablemos de supresión viral.
Entonces, de los 150,000 personas, solamente 55,000 tienen una supresión viral. ¿Cómo se puede explicar todo eso? Entonces, los factores que favorecen la transmisión del VIH son factores de comportamiento, factores sociales, económicos y políticos, ausencia de síntomas en personas infectadas. Cuando hablemos de factores de comportamientos, queremos hablar de la edad de la primera relación sexual, porque aquí la edad varía entre 11 y 12 años. Los números de pareja sexual en los últimos 12 meses, la promiscuidad sexual, el sexo intergeneracional, que se ve mucho aquí, como que tenemos muy jovencitas que están con hombres mayores, que ya tienen dinero y todo eso. Entonces, aquí se ve mucho sexo intergeneracional. También el estado civil, el nivel de educación de las personas y la propagación rápida en población heterogénea. Los factores social, económico y político. Lo primero es la situación socioeconómica que tenemos aquí en Haití. Entonces, después tenemos una dominación sexual de las mujeres por parte de los hombres. Mucha violencia contra las mujeres, discriminación y estigmatización de las personas que viven con el VIH, un bajo uso de condones. Y eso es muy importante porque solamente 2% de la población usan condones y una alta prevalencia de infección que se puede atrapar con el sexo. ¿Qué hacemos en AHF Haití? Nuestras intervenciones en la comunidad se dirigen… Wendy, no nos cuentes el final de la historia, porque vamos a seguir en eso, en qué estamos haciendo. Y antes de pasar la palabra a Beto, pues quiero llamar la atención sobre lo que se comentaba en el panel anterior, para quienes no estuvieron, sobre lo que significa realmente disponibilidad y accesibilidad para poder tener condones, que estén realmente a la mano de quien los necesita. Las cifras que nos comparte Wendy nos dice que no es así, y hemos tenido la experiencia de la dificultad, que es otro punto que tocaba la doctora Campos, para las importaciones de productos. Entonces se vuelve, como bien lo vive a diario Wendy, una verdadera lucha. Pero bueno, sí, Beto. es una lucha muy grande, porque Sí. lo que pasa es que el gobierno aquí en Haití no da condones. Siempre ellos piden a las organizaciones como AHF o USAID para condones, porque el gobierno no tiene condones. Y es muy, muy, muy difícil para entrar aquí en Haití con los condones. Así es una lucha. Es una verdadera lucha. Y ahora yo le quisiera preguntar a Beto, ¿cuál es la situación en Brasil? Entonces, ¿cómo es en Brasil hoy, después de la pandemia? Porque las cosas cambiaron, el tema de la prevención combinada y los diferentes momentos de la prevención de VIH. Un gustazo estar acá, una tarde súper buena y productiva de discusión sobre la cuestión de prevención. Bueno, la situación de prevención de VIH y de las enfermedades de transmisión sexual acá en Brasil, considerando el contexto post-pandémico, es un poco relativo hablar en post-pandemia porque seguimos dentro de la pandemia, pero tenemos acá una situación muy compleja. Tenemos una prevalencia de 32% en población trans. Nosotros antes hacíamos el estudio pensando HCH como personas trans también, y decimos no, porque la situación de las personas trans tiene que ser mirada de una otra forma
además por la cuestión de las vulnerabilidades. Entonces, los nuevos estudios de prevalencia muestran 32% en la población trans. En la población gay y HCH cambia un poco de la región. Donde vivo yo, en São Paulo, puede ser como 25%, pero en el país es 19%, entre personas que usan drogas y trabajadores sexuales está en torno de 5%. Entonces, vivimos acá una clásica pandemia concentrada en estas poblaciones, pero ahora tenemos un nuevo reto que en sur empezó la pandemia a convertirse en una pandemia generalizada. Tenemos estudios ahora en la ciudad de Porto Alegre y en las ciudades vecinas que la prevalencia entre mujeres embarazadas está en 2.5%, o sea, un fenómeno en que en la región sur la pandemia deja de ser, no que no deja, porque mismo cuando es generalizada, como en África, como en otras partes, las poblaciones claves tienen una pandemia dentro de una pandemia. Entonces, significa decir que las personas, los gays, la HCH, personas trans, trabajadores sexuales, mismo en países de una pandemia generalizada, estas poblaciones sufren mucho más que la población heterosexual. Esto es importante decir. Cuando miramos acá quién son las personas que están se infectando, esto es súper importante, porque como trabajamos en una organización global, es muy importante tener en cuenta que las realidades de los países son diferentes, ¿no? Cuando yo estoy rellenando mi RTP, tengo una pregunta sobre jóvenes mujeres, pero acá nosotros no tenemos problema con jóvenes mujeres, pero tenemos problema con jóvenes negros que viven en la periferia de la ciudad, son los que están más infectando. Entonces, tener este cuadro, tener esa perspectiva, porque la respuesta a la pandemia, la respuesta de prevención tiene que ser como una ropa que no puede estar muy ancha y tampoco muy apretada, tiene que caber en este cuerpo, y para caber en este cuerpo yo tengo que conocer la pandemia que tengo yo. Bueno, la situación acá ahora está totalmente colapsada, una situación muy mal. Desde el gobierno Bolsonaro, el programa de VIH no tiene más el nombre VIH en el programa, porque ahora es una cantidad de enfermedades. VIH está dentro como hanseníase, como tuberculosis, como otras enfermedades. Eso perdió mucho la visibilidad. Otra cosa que, como es una pandemia totalmente concentrada en poblaciones vulnerables como hombres gays, travestis, transexuales, profesionales de sexo, toda mirada católica, evangélica del gobierno nos está metiendo nosotros en una situación muy compleja, como no garantizar que estas personas puedan tener más acceso. Un ejemplo, el gel lubricante hacía parte de nuestra canasta de prevención por parte del gobierno. Desde octubre de 2020 el gobierno no compra más, porque sabe que el gel lubricante es para maricas y para travestis, que usan mucho, pero es como si estuviera haciendo un castigo para nosotros, porque nosotros hacemos sexo anal. Entonces, estamos en una situación muy compleja, porque, bueno, somos poblaciones malditas para este gobierno que nos sigue impidiendo acceso a políticas públicas. Pero nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo y garantizando a partir de las organizaciones como HF que las personas reciban todo el soporte necesario. Una cosa que percibimos, Miriam, que durante la pandemia mucha gente no tuvo acceso a pruebas y tampoco buscar sus medicaciones. Lo que pasa ahora, estamos midiendo porque, bueno, tenemos varios proyectos en varias partes del país
la gente está llegando para testear ya con SIDA, ya llega con CD4 abajo de 200. Mucha gente enferma en una situación muy, muy, muy dramática, desde la que no ha pegado medicación durante la pandemia, los que no hicieron prueba, porque muchos servicios cerraron puertas, muchos servicios disminuyeron su atención, muchos infectólogos fueron a frente de COVID, pararon un poco con el trabajo. Entonces, estamos en este momento mirando nuestros proyectos donde trabajamos en los capacities y percibiendo que las personas están llegando muy enfermas. Esto es solamente la punta del iceberg, porque eso va a quedar más feo para el futuro. Entonces tenemos ahora que tener una atención muy especial a estas personas y garantizar que la respuesta que nosotros tenemos que dar a estas personas no es un molde de pastel. No puede ser un molde de pastel, porque son personas diferentes, con necesidades diferentes, con historias diferentes. Entonces, hay una necesidad de siempre pensar en un plan singular, personal, de prevención, que garantice que esta persona pueda cumplir este plan porque está de acuerdo con su vida. Estamos haciendo eso a partir de todas las estrategias que tenemos en la prevención combinada. Yo quedo por acá y después sigo con las otras preguntas. Con lo que siguen siendo los otros retos, pero es verdad que la mala noticia de entrada es que donde estaban funcionando bien las cosas, si de repente te llega, no, el Estado no se encarga del derecho a la salud como lo hacía, entonces estás en problemas. Y bueno, Judith, que también tienes, yo creo que ya como 25 años trabajando en programas educativos y comunicación en salud, pero 7 en HF. Por favor, ¿qué es la situación que están enfrentando ahora? Bueno, en efecto, como bien lo ha dicho Beto, y creo que la problemática es la misma para todos nuestros países en Latinoamérica por la situación del COVID. Actualmente en el Perú solamente tenemos a un 80% de las personas diagnosticadas recibiendo tratamiento. Vemos que todavía tenemos un déficit oficialmente del 20% que no lo recibe, pero en la realidad esto es un poco más. Y es importante que tengamos que puntualizar que durante la pandemia todo se alteró enormemente. Se dejó de hacer pruebas de diagnóstico, se dejó de atender nuevos casos diagnosticados, las personas que eran diagnosticadas quedaban en el aire porque la mayoría de establecimientos que antes daba carga estaba abocada a todo lo que era la problemática del COVID. Vemos que recién en este último mes muchos de los hospitales y los centros que estaban prestando tratamiento están normalizando un poco sus atenciones y están empezando a hacer nuevamente, tratando de normalizar nuevamente sus atenciones en el tema de VIH e ITS. Lógicamente, lo que vemos que debería de hacerse en relación al diagnóstico cayó muchísimo y comparándolo con los otros años anteriores es casi una caída de un 50% en el tema de diagnósticos a la población. Y esto se suma a que acabamos de recibir la mala información, o mejor dicho, la mala noticia de que para el 2022 el programa presupuestal para la atención y tratamiento integral de los usuarios con VIH y SIDA
se está reduciendo en un 45%. Definitivamente esto es un gran problema para poder nosotros continuar con las acciones de prevención en relación al tema de VIH. Ahora, hablando sobre la incidencia de casos en relación a edad y grupo y sexo, en el caso de Perú, tenemos que son aproximadamente 3 hombres por una mujer diagnosticados, teniendo en cuenta que hasta 4-1 en las últimas estadísticas, porque dentro de hombres en el Perú se considera a la población HCH y la población trans, no está diferenciada, a pesar de que la incidencia en estas poblaciones es mucho mayor. En el caso de la población trans, vemos que son aproximadamente una población con una incidencia del 30% en positividad para VIH. Y en el caso de la población HCH, estamos hablando aproximadamente de un 13%. ¿No? Son dos poblaciones que están muy vulnerables para el tema y sin embargo las estrategias que el Estado provee para estas poblaciones no están diferenciadas. Esto sumado a que algunos centros ya diferenciados para atención a población trans se cerraron por el tema de la pandemia, es un retroceso en todo este proceso. Ahora, la otra problemática que es con los jóvenes, porque los casos definitivamente se presentan en población joven, estamos viendo que de 16 a 32 años, 34 años, es donde se está conglomerado la mayor cantidad de casos de VIH. Entonces vemos que las políticas del Estado tampoco nos favorecen el hecho de que para que un joven pueda acceder a un diagnóstico o a un tratamiento en un establecimiento de salud, si es menor de 16 años, tiene que ir acompañado de un padre o tutor, ¿no? Y esto hace que la población joven realmente se limite a hablar con su padre o tutor para poder acceder a esto. Ahora, en cuanto al uso del condón, definitivamente la desinformación, los problemas culturales, los mitos en relación a esto y definitivamente la influencia de la iglesia, la mala influencia de la iglesia, son problemas que hacen que no podamos tener una adecuada información a nuestros jóvenes. Nosotros estamos hace muchos años luchando para que se implemente un programa de educación sexual integral en la población, en el currículum escolar, y hasta ahora no se da. Ahora con la pandemia, que las clases han sido virtuales, esto se ha obviado por completo. Entonces, si vemos a esto, sumamos el hecho de que ya de por sí los jóvenes no usan condón, en nuestras últimas encuestas hechas a 45,000 jóvenes, vemos que solo el 6% de mujeres jóvenes y el 14% de hombres jóvenes usan condón consistentemente en todas sus relaciones sexuales. Los demás lo usan esporádicamente o no lo usan. Y si a esto le sumamos la falta de políticas del Estado y la poca oferta de condones que hay en el país, entonces todo ello agrava definitivamente la situación de nuestros jóvenes y en relación a la prevención para el VIH. Muchas gracias, Judith. Y el panorama no es alentador. Yo algunas mañanas me levanto pensando que si estuviera en una organización para salvar al delfín morado, sería más sencillo que el trabajo que estamos haciendo aquí, de poder ofrecer a las personas todas las opciones que el Estado debería de dar y que nosotros, las organizaciones, a veces tomamos en nuestras manos para poder literalmente salvar vidas y que no ocurra lo que está pasando no solo en Brasil, sino en varios de nuestros países. Cada vez están llegando más personas
que pudieran mantenerse en tratamiento, estar indetectables, están llegando tarde, con detecciones tardías, y en fase SIDA. Pero como nos vamos a dedicar a hacer tareas imposibles, antes de seguir, les quiero preguntar, ya nos hicieron este panorama general, que nos digan ustedes, para ustedes, en el trabajo de campo, en el trabajo que hacen en su país, ¿cuál sería el gran reto que les quita el sueño? Y después cerraremos con esta manera de decir cómo podemos cambiarlo. Wendy, pues es grave lo que nos dices, ¿no? En principio no hay condones. ¿Nos podrías decir más sobre este tema y otros que te quiten el sueño? Pero el número uno para nosotros será que no hay, como en Perú, no se hace educación sexual en las escuelas. Eso es un tabú aquí en Haití. Entonces, en las escuelas no se puede hablar de sexo. Y segundo, sería la mala influencia de las iglesias aquí en Haití, porque que es un país muy religioso. Entonces, las iglesias sí tienen como una fuerte influencia así en la vida de la gente. Y tercero, son los condones, que ya si alguien se puede pagar para el condón, sí se puede pagar en un supermercado y todo eso, pero los condones gratuitos, si no hay como organizaciones como AHF o lo que sea que dan esos condones, la gente no pueden acercarse de condones. Entonces creo que son las tres mayores causas que lo hace destrozar con el VIH. Muchas gracias, Wendy. Y como un ABC pequeño para quienes nos estén viendo en Facebook y no vengan de este mundo de atención, prevención y activismo para acabar algún día con el VIH y desde luego el SIDA. Cuando hablamos de prevención, hablamos de muchas estrategias que las personas deberían, en respeto al derecho a la salud, tener a lo largo de su vida. Estas estrategias tienen que ver primero con lo comportamental. ¿Qué me sirve a mí? ¿Qué sé hacer? ¿Sé usar un condón? ¿No quiero usarlo? ¿No sé cómo usarlo? ¿Hay otra estrategia que me pueda servir más? ¿No? Mantenerme en tratamiento. Si tengo VIH es una estrategia misma, y también hay otras que tienen que ver más con lo estructural, que son las que yo escucho aquí que nos están deteniendo, las cosas que el Estado tendría que hacer para garantizar nuestra salud que no están pasando. Entonces, ya no lo digo más largo. Beto, ¿cuál es para ti, dentro de esta enorme pues es una pecera de problemas, cuál es el que tú tomarías ahora que te preocupe más? Brasil es el país que más compra condones en el mundo, y los condones acá son donados en la cantidad que la persona desea. Están disponibles para pegar lo que quiere. Esta es una cuestión importante, pero esto fue una lucha del movimiento social para garantizar que esto llegara. Bueno, Mira está hablando de una cuestión súper importante. Estamos hablando de cuestiones estructurales, estamos hablando de cuestiones comportamentales y también de cuestiones biomédicas. Para mí, yo pienso, estamos hablando, por supuesto, de prevención combinada. Yo pienso que una primera cuestión y un gran reto es sacar de la cabeza de las personas que prevención combinada no trabaja con condones. Condones son una de las estrategias, y condones nunca va a estar en contra prevención combinada, como prevención combinada nunca va a estar en contra condones. Entonces, cuando se pone en esa cuestión,
de hablar solamente de condones sin respetar el plan singular de estas personas, sin conocerlas. Hay personas que ya pasaron del tiempo de uso de condones y no van a usar condones. Yo no puedo hacer como un loco y decir, tú tienes que usar, sí, no. Prevención no se hace así. Prevención, para tener una verdadera prevención, la autonomía de las personas es fundamental. Las personas tienen que saber hacer una evaluación de sus propios riesgos, hablar sobre eso. Para mí, es el mayor reto que se pone hoy. Es una consejería que pueda ser libre, franca, sincera y respetar la otra persona. No llegar con un molde de pastel para que todo, porque nosotros somos diferentes. Y si seguimos insistiendo que la prevención es solamente una, nosotros estamos haciendo un deservicio a prevención. Porque cuando yo uso solamente una estrategia, yo estoy resolviendo mi problema. Porque estoy hablando, tiene que hacer así. Pero yo tengo que pensar, prevención es el otro que va a hacer. Entonces tiene que ser, como dice una ropa, tiene que ser confortable en su cuerpo. No puede ser muy apretada y tampoco muy ancha, tiene que ser adecuada. Y para adecuar la consejería hay que llevar en consideración las situaciones de esas personas. Un ejemplo, personas trans que hacen trabajo sexual. Estas personas no deberían tener acceso a PrEP, por ejemplo, porque muchas veces ellas son invitadas a hacer sexo sin condón, recibiendo un poquito más. Y la situación económica está fatal. Esta persona es extremadamente vulnerable. Y si yo tengo una posibilidad de garantizar que ella no se infecte con VIH, porque puede usar en conjunto las estrategias de la prevención combinada, ¿por qué yo no hablo sobre eso con ella? Y cuando hablo sobre eso, yo no estoy hablando en contra de condones. Yo estoy diciendo que es una posibilidad a más para este periodo o para esta situación de tu vida. Lo mismo para PEPI, para circuncisión, para el tratamiento como prevención, para testeo como prevención. Son todas estrategias que se combinan y que nosotros vamos a usarla en un momento adecuado, de acuerdo con nuestra vida. La prevención es de la otra persona. Yo no puedo decir para ella cómo va a hacer su prevención. Tiene que caber en su cuerpo. Entonces, para mí, hoy, el mayor reto, incluso para HF, es empezar a hacer programas de consejería. Programas de consejería. Nosotros ya salimos de esta cuestión de hacer más pruebas, no. Nosotros estamos haciendo pruebas focalizadas en espacios de sociabilidad de las personas que son más vulnerables. Esto ya es una cuestión importante. Y si nosotros queremos buscar más personas reactivas, tenemos que usar esta estrategia. Pero si llego a estas personas, yo tengo que comprenderlas y ofrecer a ellas la prevención que es la más adecuada y que ella se siente más confortable. Entonces, tener un programa de consejería focado en nuestros clientes, para mí es el mayor reto. Así es, y qué importante decir esto, decirlo una y otra vez. Tienen que ser una serie de opciones, tienen que estar accesibles a las personas, es su derecho que haya disponibilidad, y del lado de quienes hacemos educación, poder informar a las personas puntualmente de cuáles son estas opciones, cómo allegarse y cómo, regreso a lo que decía José Antonio Matus, disponibilidad tiene que ver con el lugar, con el ciclo de vida, tiene que ver, recupero aquí mis notas, con la accesibilidad, que sean culturalmente apropiadas
Y tenemos además que seguir en el renglón de la educación sexual integral, porque las personas tienen que conocer su vida y entenderla para que entiendan ¿no? cuáles son las estrategias que más les pueden convenir. Y desde luego, si tenemos gente muy joven que no sabe ni siquiera la más básica y accesible, que es el uso del condón, estamos como en grandes problemas. Muchas gracias, Judith. Y a ti, ¿cuál es el que te quita el sueño? Si vamos a hablar de cuáles son los retos que nosotros enfrentamos aquí en Perú, definitivamente es buscar estrategias eficaces para involucrar a los jóvenes en todos los aspectos de la prevención. Esto yo creo que es lo principal que nosotros deberíamos de pensar y tener en cuenta en este momento, porque es la población joven la más vulnerable y es la población joven la que menos está usando condones o la que tiene menos acceso a otros programas para poder hacer una prevención combinada. Entonces, esto va estrechamente ligado con lograr la implementación de un programa de educación sexual integral en el currículo escolar y definitivamente facilitar el acceso a los jóvenes a servicios diferenciados donde puedan ellos tener posibilidades de recoger condones o de poder iniciar un método anticonceptivo también para prevenir los embarazos no planificados. Entonces, todo ello ligado a la implementación de políticas, porque de nada sirve que nosotros tratemos de momentáneamente solucionar el problema si el país como tal no tiene políticas favorables que garanticen no solamente la distribución del condón masculino, sino también lo que es el condón femenino, que en nuestro país está prácticamente erradicado. No hay en ningún lado, es más, a veces ni siquiera en las farmacias se puede conseguir un condón femenino. Y lógicamente el aumentar el acceso de la población a servicios de detección para el tratamiento temprano de VIH y de ITS es fundamental. Durante esta pandemia que el uso del condón ha disminuido más, las ITS realmente se han disparado aquí en el país. Ahora, si nosotros hablamos con los jóvenes y hablamos con ellos sobre cuál es el motivo, por qué ellos no están usando condones, ellos nos van a dar múltiples razones, ¿no? Ellos nos dicen que no, que su pareja no quiere usarlo, o nos van a decir que por ahí que su pareja está usando PrEP, entonces ¿para qué ellos van a usar un preservativo si ya su pareja los cuida, ¿no? También nos dicen que el hecho de usar un condón corta el momento, porque estamos eufóricos y, uy, el condón ya nos apagamos, corta el momento. El alto consumo de alcohol y otras drogas que se da en los espacios de sociabilización de los jóvenes y de las poblaciones claves también es uno de los motivos por los cuales no usan condón. O lo usan, pero lo usan mal, ¿no? O sea, me lo pongo solamente para eyacular. Entonces, la protección como tal no se da. Definitivamente, yo creo que el hecho de que muchas veces asisten a saunas o a cuartos oscuros, en donde la posibilidad de usar preservativos es muy baja, también aumenta el tema del riesgo en la población. Definitivamente vamos a ver que nosotros estamos impulsando desde HF el uso de preservativos porque en nuestro país el tema del PrEP no es todavía algo sostenible. El Estado peruano no lo tiene considerado todavía como una opción y las únicas posibilidades de acceder a ello se dan en comprándolo o
y no es nada barato, o con aquellas organizaciones que están haciendo estudios todavía sobre el tema y lo dan de manera gratuita. Pero definitivamente en el Perú todavía este tipo de prevención combinada no es una opción. Entonces tenemos que seguir apuntando a lo que es el uso de condón y definitivamente aprovechar la apertura del sector. Ahora con este último Día del Condón hemos podido ver que el sector salud se ha comprado ya este tema, se ha comprado el día y lo ha celebrado a nivel nacional con diferentes acciones que nos han hecho visibilizar el tema, donde la población, el Ministerio de Salud, que es el ente rector, ya está comprándose el pleito, como nosotros decimos acá. Todo ello con los medios de comunicación que han contribuido mucho para la difusión de mensajes claves, al menos en este Día del Condón, y el hecho de que hemos podido tener reuniones con la Comisión de Salud del Congreso de la República, tratando de poder conseguir más presupuesto para la prevención y el tratamiento de ITS. Por ese lado estamos haciendo la incidencia. Pero definitivamente el hecho de incorporar el Día del Condón en la agenda del sector a nivel nacional, yo creo que ha sido uno de los mayores logros en estos últimos tiempos, ¿no? El tema de la incidencia que se está dando con el sector, como con los medios de comunicación, yo creo que puede dar buenos resultados y es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Muchas gracias. Y sí, esperamos cerrar con buenas noticias este panel, porque lo que queremos es aprender y ver qué es lo que necesitamos. Y Wendy, por favor, yo inicié diciendo que el trabajo que se hace por el equipo de HF Haití realmente es extraordinario y comprometido. Es una palabra pequeña, pero ¿qué es eso extraordinario y comprometido que están haciendo y que podríamos replicar quizá en otros lugares? Wendy. Lo que pasa es que yo no sabía que debía hablar de tantas cosas que hacemos aquí en Haití. Entonces, las acciones que puse aquí son las acciones que hacemos para la prevención, ¿no? Entonces, nuestras intervenciones en la comunidad se dirigen principalmente a los jóvenes. Vamos a las escuelas a hablar de sexualidad, tema que es un tabú aquí en Haití. Rompemos los mitos relacionados con la sexualidad, enfatizamos el sexo seguro y descartamos el uso de condones. También organizamos clínicas móviles para que los jóvenes puedan acceder a la prueba del VIH. Es importante decir que aquí en Haití, si el joven no tiene 18 años, él no se puede hacer la prueba del VIH. Entonces, hace como 2 años, HF Haití ha empezado como a hacer una advocacia para ver si se puede bajar la edad a los 15 años. Pero con la situación política del país, eso no se pudo hacer. Entonces, todavía estamos trabajando a ver si se puede bajar la edad a los 15 años. Muchas gracias. Y a través de nuestro programa Girls Act, tratamos de mantener a nuestras niñas en la escuela. No sé si todo el mundo aquí sabe qué es el programa Girls Act, pero es un programa que es dedicado a niñas de 11 a los 23 años. Es un programa de la HF. Entonces, con ese programa podemos tratar de mantener a las niñas aquí en la escuela. Les animamos a retrasar su primer encuentro sexual
Y si acaso, si ya tienen relaciones sexuales, a usar condones. Los empoderamos para que puedan convertirse en líderes en su comunidad. Que hacemos formaciones para ellas y ellas se van en la comunidad a hablar con sus pares, ¿no? Que es más fácil para una joven hablar con otra joven. Y también rompemos las desigualdades de género, porque como les dije, hay muchas relaciones intergeneracionales y también hay muchos problemas con el género aquí en Haití. Como que, por ejemplo, los trans o lesbian, gay son, ¿cómo se dice? Punished by law. Sí, aún se castiga, aún está en la ley ese castigo. Eso. Olvídense de cualquier garantía. Entonces, con el Girls Act también estábamos a ver cómo se puede romper todo eso y a ver si esas niñas pueden ir a la comunidad y tratar de romper esos desigualdades de género. Gracias. No, muchas gracias a ti, Wendy, y vamos inmediato a darle la palabra a Beto, esperando que tengamos un momento para preguntas y comentarios. Beto. Es increíble las diferencias en nuestra región, ¿no? Acá en Brasil nosotros tenemos el estatuto de los niños y jóvenes que tienen más de 30 años y acá un joven de 12 años puede hacer prueba de VIH, tiene derecho a su salud. Es increíble las diferencias que tenemos, ¿no? Bien, experiencia bien sucedida para mí es la cuestión de la prevención combinada acá en Brasil, porque todas las estrategias son ofrecidas por el gobierno, no porque el gobierno es bueno, sino porque es una lucha desde el inicio de los 80 con los movimientos sociales. Un ejemplo, nosotros teníamos la PEP, ¿no? Solamente para personas que sufrían algún accidente en su trabajo. Empezamos a luchar por la PEP sexual, o sea, para personas que tuvieron problema con condón o sin condón, o porque estaban emborrachadas, o porque usaron drogas, que pueden accesar PEP y llamamos de PEP sexual. Esto fue una lucha, esto tiene un efecto súper importante en nuestra comunidad. Lo mismo pasa con PrEP. Estos son datos en São Paulo. Por el quinto año consecutivo, ha disminuido entre 20 y 25% nuevas infecciones en jóvenes por uso de PrEP. 25% para esta ciudad, es mucha cosa. También, diferente de Perú, el gobierno acá, a la PrEP está en el Sistema Único de Salud, o sea, puede recibir y recibe gratuitamente en los servicios de salud. Para mí, yo pienso que, obvio que tenemos muchos problemas acá, pero es muy importante cómo relacionar las estrategias, las múltiples estrategias a nuestra lucha cotidiana. ¿Cuáles son las banderas de lucha para garantizar más acceso y más estrategias de prevención? Por supuesto, si la PrEP fuera paga en Brasil, teníamos una cantidad muy pequeña. Y mismo con la PrEP gratis, tenemos un problema que los más vulnerables no tienen tanto acceso porque la información no llega. Este es un reto que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, ¿quién está usando PrEP? En su gran mayoría son hombres blancos, gays. Tenemos que trabajar que también
las travestis, los jóvenes negros, los que tienen menos conocimiento, menos escolaridad, también pueden accesar eso. Esta mirada compleja de prevención, ofreciendo a las personas la posibilidad de una adaptación a una estrategia que pueda ser asumida por esta persona. Y vuelvo a la discusión de la consejería, porque cuando nosotros estamos garantizando un resultado, informando el resultado de su prueba, nosotros tenemos que mirar, porque muchas veces este joven está negativo, no está reactivo, pero sus prácticas son de riesgo y necesita tiempo para hablar sobre eso y adecuar su prevención. Entonces, si yo tengo la posibilidad de tener una cantidad de estrategias, obvio que voy a encontrar una respuesta mejor. Hoy, la prevención combinada es la línea de trabajo de prevención en Brasil, ¿no? Que garantiza a nosotros ofrecer tratamiento como prevención, prueba como prevención, no que la prueba haga prevención, pero cuando hace la prueba tiene la posibilidad de la consejería y tiene la posibilidad de evaluación de su riesgo. Es un momento súper importante que no se puede perder para que pueda hacer más pruebas. No, hay que mirar la hoja, observar qué riesgos tiene para poder, junto con la persona, dibujar su plan singular de prevención. Entonces, me encanta mucho el trabajo de prevención combinada, porque la prevención combinada para nosotros no fue nada impuesto de arriba para abajo, sino fue una construcción de garantizar que las estrategias, mismo las estrategias biomédicas, fueron de acceso a la población. O sea, acá tenemos esto gratis. Muchas gracias, Beto. Y Judith, ¿qué es eso que sí están pudiendo hacer desde HF y que nos puede servir a otros países? Bueno, definitivamente desde HF lo que nosotros estamos haciendo es generar espacios comunitarios y estar trabajando con otras organizaciones aliadas para poder de esta manera garantizar que los servicios puedan llegar a más población. Vemos que es muy poca la población que puede acceder durante esta época de pandemia, no solamente el Ministerio de Salud, sino también las organizaciones comunitarias han restringido sus servicios. Recién, nuevamente, poco a poco, están retomando estos servicios. En relación a nuestras experiencias exitosas, bueno, tenemos muchas cosas que hacemos. Tenemos un equipo muy, muy innovador y se les ocurren muchas veces ideas que a veces uno piensa un poco disparatadas, pero que en la práctica dan muy buenos resultados, como por ejemplo ahora en esta última conmemoración del Día del Condón, hemos tenido lo que nosotros hemos llamado ¿cómo se llamaban? Nuestras motos sexys, que han repartido condones por todo Lima en estas motos de repartidores de alimentos, que vestimos sus cajas, sus coolers con el logo de la campaña del Día del Condón, y en lugar de repartir alimentos, lo que repartían era condones en todo Lima. Y fue una experiencia muy simpática y funcionó muy bien. Además, el hecho de que pusimos en nuestra página institucional un microprograma informativo por el Día del Condón, que es el Condón Show, donde tenemos una marioneta de condón que habla y da información e interactúa con las personas,
para hablar de prevención y también para poder dar información y mensajes correctos sobre el condón. También hemos colocado dispensadores de condón en diferentes espacios, como son, por ejemplo, en discotecas, saunas, hoteles, que son puntos de encuentro de la población clave, y también en organizaciones aliadas. Por ejemplo, el Ministerio de Salud ha sido uno de los primeros que nos han solicitado que les facilitemos estos dispensadores de condones para tenerlos en sus establecimientos en lugares visibles. De esta manera vemos que el Ministerio también se está comprando el pleito, como nosotros decimos, del uso del condón. Y el Ministerio lo asumió el Día del Condón como si fuera una actividad de ellos, y a nivel nacional hicieron diferentes actividades. Una de ellas, que fue muy simpática, en Trujillo, en Trujillo nosotros tenemos lo que se llama la cultura moche, y dentro de la cultura moche estaban los huacos, considerados huacos eróticos. En especial hay un huaco que tiene un pene muy grande, que se lo llama el huaco de la fertilidad. Y este huaco ha sido reproducido en Moche, en Trujillo, en tamaño macro. Y ahí fuimos con el ministerio y le pusimos su condón al huaco de la fertilidad. Y fue una ocasión muy simpática, pero que se difundió muchísimo, esta colocación del condón gigante en el huaco de Moche. Todas nuestras regiones participan en diferentes actividades, pero específicamente están saliendo a zona de trabajo sexual, están yendo a las discotecas de ambiente, están yendo a las peluquerías y todos aquellos lugares en donde nosotros permanentemente, igual las canchitas de vóley, en donde vemos permanentemente que las comunidades están siendo atendidas y hay mucha apertura para lo que es la información y la recepción de condones. Si por ahí pueden bajar un poquito la imagen, van a poder visualizar a nuestro condón gigante. Ahí está. Lo pueden ver ahí a la izquierda. Nuestro huaco moche con su condón bien puesto y todas las autoridades alrededor alentando el uso del condón. Bueno, eso es básicamente como incidencia, y en relación a estrategias específicas con población, tenemos modelos de acción gracias a la capacitación que se hizo con Miriam sobre educadores de pares, de la cual salió un proyecto que se viene ejecutando con nuestra población clave. Y ahí, no sé si está Juancito por ahí que pudiera hablar sobre eso, que es su trabajo diario. Ok, sí, aquí estoy. Buenas tardes con todas y todos y todes. Bien, vamos a comentar brevemente todas estas situaciones de incidencia que hemos podido realizar para, primero, promover el uso del preservativo, y también que la población tenga la confianza suficiente para poder acercarse a realizarse una prueba. Tenemos que tener en cuenta que nuestra población clave, específicamente este proyecto ha sido dirigido hacia personas trans y gays y HSHs. Hemos logrado fortalecer esto, dado que esta población, dada la discriminación que existe en nuestro país, recordar también que estamos en una sociedad machista, homofóbica, transfóbica, pues que hace que muchas veces
nuestra comunidad no quiere acercarse a un servicio, o cuando lo hace se encuentra con el personal de seguridad o a veces el personal de salud que lo manda a otro lado, que le pone mala cara, y de esta manera es como que se alejan o no quieren participar de, ¿no? Sumado que en esta situación de pandemia que hemos estado, se ha puesto todavía un poquito más complicado el acceso a estos servicios, si es que hemos venido realizando un trabajo directamente con nuestra comunidad. Hemos tomado dos puntos, que es actividades en Lima Centro y en actividades en Lima Sur, ¿no? Que son dos espacios distintos en las cuales hemos ido realizando distintas actividades para, uno, promover el uso del preservativo y sobre todo generar esta línea por la cual las personas o los chicos y las chicas no desean usar un preservativo, ¿no? Viendo cuáles son estas razones, ¿no? Entre las cuales está el hecho de que sepamos de que la pareja con la cual vamos a estar use PrEP o diga que lo usa, ya me confío y dejo de usarlo, ¿no? El que me muestre una prueba negativa o que diga, yo me he hecho la prueba, ¿no? Dejo de usarlo. El hecho de que lo conozca por más de un mes también hace que deje de usarlo. O algunas veces pensamos que el usar un condón pues nos corta esta libido, este momento de excitación que tengo, o a veces hay ciertas prácticas en espacios específicos que dificulta el uso. Por ejemplo, en estos locales donde hemos colocado dispensadores como pueden ser saunas, existen lo que denominamos cuartos oscuros, que son espacios en los cuales no puedo verificar si la otra persona está utilizando un preservativo, o también hay una práctica que incluso lo promocionan a través de redes como Grindr y Facebook, que es el cruising, ¿no? El tener encuentros en los cuales hay parte de exhibicionismo y que como que nos aleja un poco del uso del preservativo. Una vez que hemos tenido Juan, esta línea, ¿sí? perdón, yo creo que es muy importante esto que estás diciendo. Voy a detenerte un segundito solo para darle las gracias a nuestra compañera Wendy, que sé que se tiene que ir un poco antes, y pues, ¿no? Darle un aplauso virtual y presencial. Y bueno, creo que ofrecerle nuestro apoyo como siempre. Muchas gracias, Wendy. Y que no sé si estaba todavía conectada, pero muchas gracias. Sí, estoy aquí. Gracias, Si tienes muchas gracias. alguna palabra de cierre. No, tengo que darle las gracias a todos. Muchas gracias y espero que un día nos vamos a encontrar todos. No vía Zoom o un foro así. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Y regresando aquí al panel con nuestro invitado sorpresa, Juan Oshiro de HF Perú, nos lleva a un proyecto que otra vez yo quiero agradecer que Beto de Jesús lo apoyó desde el principio, lo ha asesorado y que tiene que ver con esta consejería, como ahorita lo ilustraba Juan, ¿no? Es individual, es sobre la conciencia de cada persona sobre los riesgos que puede cambiar y del otro lado las opciones que puede tener para pues mantenerse siempre en salud y deseablemente también en alegría, ¿no? Y placer. Muchísimas gracias por traer esta experiencia acá y bueno, también más adelante vamos a estar hablando sobre este tema con el equipo de México para quienes puedan estar más adelante aquí. Como bien nos dijo Natalia, este es un foro de todo el día, entonces pues ojalá y que las discusiones que podamos seguir ahorita o más adelante, porque se queda en el Facebook, sirvan para mejorar lo que pienso que es la tarea que queremos hacer quienes estamos aquí.
Y pues ya casi para cerrar, también tengo diríamos, un comercial. Desde HF pensamos que todos tenemos que hablar de sexo, el sexo nos gusta y queremos hablar de sexo seguro. Y hemos hablado aquí durante más de esta hora de lo importante que es que las personas tengamos herramientas para sentirnos cómodos, para saber qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Entonces, una manera que estamos nosotros encontrando que falta, dado que vivimos en las redes y que creo que sería no solo útil para quienes queremos mandar mensajes sobre sexo seguro, sino también para hacer este llamado mundial a que se dé un acceso y un uso real de los condones, es esta campaña que desde HF se ha hecho para que exista un emoji de condón. Tenemos muchas maneras en las que nos expresamos en WhatsApp y en las redes cuando queremos un encuentro, ¿no? Cuando queremos conocer a alguien, cuando ya tenemos a alguien. Y hay muchas maneras para decir con los emojis que existen qué es lo que nos gusta. Y luego hay un montón de emojis que no sabemos ni para qué se usan, ¿no? El emoji bomba, el emoji espadas. Y la propuesta que estamos haciendo en la campaña de El mundo está listo para un emoji de condón es un llamado a la organización que se dedica a probar cuáles son los emojis que están en nuestros teclados, que pueda poner también un emoji del condón. Entonces, cierro el comercial. Me parece que allí en Facebook segurito alguien va a poner dónde podemos firmar para tener este emoji que quisiéramos que fuera mágico y que solo con eso pudiéramos salvar al mundo, ¿no? Sabemos que es un pequeño puntito, un pequeño emoji para poder reforzar lo que sí queremos hacer y que es la tarea sobre todo de las personas que estoy segura nos están viendo, que es lograr la prevención, cerrando con no puede ser un traje cualquiera y desde luego no puede ser el traje, siguiendo tu línea, Beto, no puede ser el traje feo que nos quieran aventar, ¿no? Desde los estados que no quieren invertir. Y pues de esta manera yo les daría unos minutos para cierre a cada uno de ustedes, incluyendo también a Juan, nuestro invitado sorpresa. Beto. Bueno, estar en conexión con otras realidades es increíble, aprendemos mucho y creo que este es el reto de una organización global, ¿no? Como HF, que es dar respuestas para la realidad donde trabaja. Estamos muy preocupados con la cuestión de la pandemia y cómo las personas están llegando enfermas. Entonces, bueno, ¿quién está escuchando a nosotros? Si tiene personas que están con VIH y no buscan su medicación, si tiene personas que quieren hacer pruebas, garanticen que ellas pueden hacerlo. Póngate disponible para ayudarlas a llegar, para que no lleguen enfermas, para que puedan tratarse. Esta es mi palabra de consideraciones finales. Muchas gracias, Miriam, Francisco, el equipo del Buró, HF Perú, HF Haití, por estar con ustedes aprendiendo. Un abrazo grande, un beso fuerte desde Brasil, que vamos a cambiarlo, ¿eh? Vamos a cambiar Brasil este año. Genial, Beto. Bueno, yo también quiero agradecer esta oportunidad de poder compartir nuestras vivencias, nuestras experiencias como organizaciones, con los aliados, con el Estado, con nuestras comunidades. Es siempre importante poder aprender de las experiencias de nuestros compañeros de HF de otros países y sobre todo
ver de qué manera entre nosotros podemos ayudarnos a impulsar las políticas que todavía en nuestros países no se dan, como en el caso de Haití, el no acceso a condones, en el caso de Perú, el no acceso de los jóvenes a poder asistir, a hacerse una prueba si es que no van con un padre o tutor, y la carencia de la información del programa de educación sexual integral para ellos, que son los más afectados con todo lo que se viene encima, con las ITS, con el VIH y con las carencias que tienen para poder llegar a un espacio en donde recibir esta información, este apoyo. Como Beto lo dice, HF es un espacio en el cual ellos pueden encontrar este apoyo, esta información, este acceso al menos a información. No necesariamente podemos infringir las normas del Estado haciéndole una prueba a un menor si es que no viene con un padre o tutor, pero al menos la información se va a llevar, y de hecho se va a llevar sus preservativos. Y agradecemos también el compromiso de personas como Juan, que se dedican a hacer este trabajo comunitario con la población clave en nuestro país. Y muchas gracias a ti, a Judith, sobre todo, por estar aquí. Juan, ¿cómo cerrarías este momento? Bueno, agradecer esta invitación y simplemente señalar la importancia de que las cosas sean personalizadas, ¿no? El hecho de entender las necesidades de un sector, de un grupo poblacional, y nos permite dirigir actividades para que sean atractivas y efectivas. Gracias por esta invitación. Muchas gracias, y a quien está en Facebook y a quienes están aquí. Eso, creo que las palabras claves son traje a la medida, salvar los condones. Del lado de quienes nos dedicamos a la prevención y trabajamos en campo, pues tenemos que hacer esta labor educativa tan importante, no dejarla, no darla por hecho, y en otro lado, pues ir a buscar esos condones, que realmente haya ese acceso y esa disponibilidad, porque si nosotros hacemos nuestra tarea, pero no está esa disponibilidad allí, pues queda a medias. Y como decía hace rato, no dejar que nos manden cualquier traje que les guste, que nos manden el que nos merecemos, es derecho a la salud. Muchas gracias, y gracias otra vez, Equipo México, por toda la organización.